Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este módulo 5 del Diploma de Especialización en Alta Dirección y Administración de Servicios y Unidades de Enfermería. Seguimos con el tema 2, estructura metodológica de un proyecto de investigación. Mi nombre es Fidel López Espuela y soy enfermero y profesor de la Universidad de Extremadura en la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional. En esta videolección 2 nos proponemos pues ir viendo cada una de las fases que deberíamos abordar a la hora de plantearnos realizar un proyecto de investigación. El proyecto de investigación contempla las siguientes fases: una fase preliminatoria o preparatoria, otra fase de planificación, la tercera fase que sería la fase de recogida de datos, la cuarta fase de análisis e interpretación de los resultados y por último, y no menos importante, la fase de comunicación de la investigación. En esta primera fase preliminar o preparatoria, el investigador debe tener en cuenta una serie de razones por las cuales va a hacer esa investigación y sería bueno contestarnos a una serie de preguntas, como por ejemplo, si ha sido estudiado o investigado el tema que queremos abordar en la línea en la que queremos abordarle, si es un problema o una enfermedad frecuente, prevalente, si tiene un peso grande en nuestra población, o en muerte, en pérdida de calidad de vida, en los indicadores que nosotros queramos. Y también habría que conocer si disponemos de los recursos, no solamente en población, en personas, si vamos a poder hacer el estudio porque tengamos muestras suficientes, y recursos, tanto tiempo como materiales, ¿no? Ese sería quizás el inicio antes de comenzar con un proyecto de investigación. También llevaremos a cabo una búsqueda y revisión bibliográfica para conocer qué información sobre el evento que queremos estudiar está disponible, conocerlo más en profundidad. Esta revisión bibliográfica nos va a centrar nuestro tema y nos va a permitir identificar el problema de una mayor mayor detenimiento, nos va a hacer priorizar las actuaciones que queremos investigar, vamos a llevar a cabo también un análisis del problema en cuanto a prevalencia, o ir viendo cuál es el peso de la enfermedad o del proceso que queramos estudiar, y nos va a servir como justificación de esa investigación. La revisión bibliográfica la realizaremos en 3 momentos: antes de concretar el tema, para ayudar a encauzar la investigación; una vez identificado el tema, que nos va a servir para posicionarnos, es decir, en los antecedentes, ¿no?, en la justificación, y para conocer cuál es el estado actual del asunto que queremos investigar; y en la tercera fase, que sería a la hora de que ya tengamos nuestros resultados, nuestros datos, sería en la interpretación, en la fase de interpretación y comparación de nuestros resultados, donde los compararemos o refutaremos o haremos una confrontación con los resultados que tienen disponibles otros investigadores y otros autores, ¿no? La búsqueda, haremos una búsqueda, como vimos también en el tema 1, ¿no?, en diferentes fuentes de información, fuentes primarias, secundarias, buscaremos en revistas científicas, bases de datos, libros, tesis. Hablaba antes de las tesis, hay una base de datos por parte del Ministerio que se llama Teseo, donde están publicadas casi todas las tesis leídas en los últimos años. También es una buena fuente de conocimiento y una búsqueda bibliográfica. Buscaremos en PubMed, en Scopus, en la biblioteca Cochrane, en aquellas bases de datos que consideréis más potentes para vuestro tema. Formularemos la pregunta PICO, eso ya lo vimos en el tema anterior, teniendo en cuenta paciente, intervención, comparación y resultados, y para la búsqueda de esa información utilizaremos una serie de descriptores o palabras claves que nos sirven para sintetizar la búsqueda. En este caso existen los términos MES o DES. Ahí traigo la página web, los descriptores de Ciencia de la Salud en español, lo cual tenéis la dirección abajo, pues pondríais para consultar una palabra y nos la traslada a una palabra clave, a un descriptor, ¿no?, que son términos reconocidos e indexados en las bases de datos principales. Y así es como deberíamos preguntar en las bases de datos, con estos términos o estos descriptores. Para hacer esa búsqueda, utilizaremos los operadores booleanos, para así ampliar, limitar o definir búsquedas rápidamente. Utilizaremos el AND
para cuando queramos que tengan los dos términos de búsqueda. Por ejemplo, imaginaros, mujeres, primíparas, pues nos haría la selección de aquellos resultados o nos envía los resultados que tengan esas dos palabras clave. El OR, que nos aglutina, nos acumula, ¿no? Y decimos, pues, todos aquellos que tengan cáncer o tumor, que nos lo traigan, todos los resultados. Vamos a obtener todos los resultados de la base de datos que tengan cáncer o tumor, y nos lo da todo en conjunto. Y el operador booleano NOT, que nos trae el primer término, pero no el segundo. Liderazgo no médico, not médico, pues nos va a traer todo lo que haya en la revista, nos va los resultados que sean de liderazgo, pero no de los médicos, ¿vale? Esos serían, algunos otros son truncamientos, para ponerlo en la raíz, tendríamos que ver si hay que poner el símbolo de almohadilla o el asterisco, ¿no?, para ver el truncamiento y que nos traiga pues todo lo que corresponda a una raíz de palabra. Por ejemplo, diabetes, pues puede ser diabetológico, diabetes, ponemos diabet y ponemos el truncamiento y nos haría la búsqueda. También estableceremos una serie de filtros y límites. Límites en el tiempo, también limitaremos el idioma. El tiempo, pues bueno, lo recomendable serían las fechas más actuales, unos 5 años. Si vemos que no hay mucho en los últimos 5 años publicados, aumentamos a 10 años, pero lo suyo, cuanto más reciente, mejor. Si obtenemos muchos términos, muchos resultados, estaríamos hablando de que hay ruido. Ruido significa que no hemos establecido bien los límites de búsqueda y por tanto nos da muchos artículos, más de los que nos podremos leer, y si hemos acotado mucho, se produce silencio, ¿no? Lo que llaman silencio, que sería que nos viene uno o ninguno artículo con todas las restricciones que le hayamos puesto, ¿no? Entonces habrá que combinarlo de tal forma para que sea una búsqueda adecuada. La segunda fase, la fase de planificación, pues aquí llevamos a cabo no solamente la formulación de hipótesis y objetivos, sino que vamos a ver todo el diseño y vamos a establecer el cronograma, ¿no? Pero la formulación de hipótesis y objetivos, pues una hipótesis que viene a ser una predicción o explicación provisional de la relación entre dos o más variables en una determinada población. La hipótesis de partida la aceptaremos o la rechazaremos conforme a nuestros hallazgos y las pruebas de estadística que vamos a llevar a cabo, ¿no? Y los objetivos, junto con las hipótesis, nos van a guiar la investigación y a partir de ellos haremos la aproximación metodológica, eligiendo pues, lo que hablábamos antes de metodología cuantitativa, cualitativa y un diseño de investigación apropiado para obtener esos resultados. O sea, esos objetivos, para cumplir con esos objetivos. Los objetivos deben ser redactados en infinitivo, deben ser medibles, deben ser concretos y podemos tener objetivos principales, que sería el general, y sería el más amplio, y luego ir redactando algunos otros, no muchos objetivos específicos o secundarios, ¿vale? En la fase de planificación, esa planificación de la metodología, pues estableceremos cuál va a ser nuestro tipo de estudio, si va a ser descriptivo, analítico, si va a ser experimental, un ensayo clínico. Elegiremos también si va a ser transversal, longitudinal, en cuanto a la secuencia temporal que vamos a llevar a cabo. Vamos a elegir nuestra población de estudio y el tipo de muestreo, con los criterios de inclusión y exclusión, las variables que vamos a estudiar, no solamente datos clínicos, a lo mejor datos sociodemográficos, instrumentos que queramos emplear, cuestionarios. Para valorar el estado funcional vamos a utilizar el índice de Bartel para ver cómo se desarrollan las actividades básicas de la vida diaria. Pues todo esto lo tendremos que describir y hacer referencia en esta parte de la metodología. ¿Cómo haremos el método de recogida de datos? Si va a ser con entrevistas, si va a ser mediante un cuestionario, si vamos a utilizar la historia clínica, etcétera, ¿no? Tendremos que ir dando cumplimiento. Si es nuestro cuaderno de recogida, lo elaboramos, pues ya lo podemos hacer electrónico, mediante los Google Forms, ¿no? Que muchos cuestionarios habréis rellenado ya por Google Forms. También en esta fase de planificación deberíamos tener un apartado de consideraciones éticas, donde tendremos en cuenta, bueno, pues que los pacientes que participan son voluntarios, que se les ha informado de los objetivos y del proyecto de estudio y que van a tener que firmar un consentimiento informado, que lo veremos luego en la parte de la ética, ¿no? De la ética de la investigación, y cómo vamos a salvaguardar esa intimidad y confidencialidad de los datos, mediante la disociación, por ejemplo, no tener datos relevantes clínicos junto con datos personales, para que no se puedan asociar, y los codificaremos de tal forma que solamente sepa el investigador principal a quién corresponde cada dato. Eso podrían ser una serie de consideraciones éticas.
También tendremos que elaborar un cronograma. Aquí traigo un ejemplo de cronograma. E iremos diciendo qué vamos a realizar en cada mes. Y lo suyo sería ir pormenorizando cada una de las actividades y poniendo los responsables del equipo, ¿no? Pues para esta tarea de recogida de datos se va a dedicar Adela y Fidel. Bueno, pues esas dos personas se van a dedicar de esa fase. En el análisis de datos se va a dedicar José y Pedro, etcétera, poniendo nombre, responsabilidad y temporalidad. Sería necesario establecer ese cronograma o planificación de los tiempos, acciones y responsables. Pasamos a la fase de recogida, donde ya vamos a recopilar la información de los sujetos. Ya hemos elaborado el cuaderno de recogida de datos, ya sabemos lo que vamos a recoger, pues ya nos vamos al campo, ¿no? Nos vamos a recoger los datos, y los datos los podemos recoger de carácter cualitativo, cuantitativo. Deberemos evitar los sesgos de información, por eso se recomienda que la información sea de calidad y que se pregunte al paciente en la recogida de datos, o que sea de fuentes fiables, ¿no? Tendremos que tener en cuenta, bueno, en algunas ocasiones, si es compleja la recogida de muestras, pues tratar de hacer una prueba de piloto, una prueba de pilotaje para homogeneizar incluso, pues llegar a acuerdos o manejarnos sobre las variables que vamos a tomar. Si, por ejemplo, queremos coger pliegues para valorar el estado nutricional, pues tendremos que aprender el manejo del plicómetro para que todo el mundo lo haga de la misma forma y no haya variabilidad interobservador, etcétera, ¿no? Al final sería para minimizar los errores o los sesgos. En la fase de análisis o interpretación, pues la finalidad de esta fase sería aceptar o rechazar la hipótesis de la que partíamos, ¿no? El primer paso, vamos a revisar cuidadosamente nuestra base de datos en SPSS, pues si no hay algún tipo de dato confundido, que al teclearlo lo hayamos metido mal, o que se haya volcado, buscaremos algún peso, pues por ejemplo un peso de 200 kilos es que hemos tecleado algo mal, nos iremos de nuevo a la fuente primaria para ver si es que lo hemos metido mal o lo teníamos mal registrado, es decir, buscaremos aquellos errores de codificación. Y posteriormente realizaremos el análisis según las variables que nos interesen. El programa más utilizado y que más conocemos es el SPSS, pero hay otros muchos, EpiInfo, el PSP, o sea, hay algunos que son parecidos al SPSS. Bueno, pues tendremos que realizar este análisis de datos, ¿para qué? Para poder realizar las estimaciones del efecto o la asociación de las diferentes variables, para conocer si nuestros hallazgos son o no significativos, ¿no? Y no se termina habiendo obtenido los resultados, sino que se termina en esta fase última, fase de comunicación de la investigación. No podemos dejar en un cajón todo nuestro estudio, no podemos olvidarnos de difundir nuestros resultados, ya sea si los resultados han sido positivos como negativos. Si han sido negativos, y yo trataba de demostrar que una intervención con musicoterapia mejoraba la calidad del cuidador que va con un paciente a hemodiálisis, pues lo publicaré igualmente, si metodológicamente es correcto. ¿Para qué? Para que otros compañeros no hagan esa intervención, o la varíen para hacerla más eficaz, o amplíen los estudios, ¿no? Y a partir de esa publicación, pues se verifican por parte de otros investigadores. Vamos a hablar, lo suyo, lo ideal, la comunicación estaría a la hora de hacer una publicación en una revista científica. Lo mejor en una revista pues indexada en JCR, que llegara al máximo de lectores posible. Y en este caso, bueno, lo primero que tenemos que tener, aunque yo voy a dar aquí una serie de consideraciones, tendríamos que leernos las normas para el autor, ¿no? Que pueden variar de una revista a otra. Pero básicamente vamos a dar algunas pinceladas. El título, algunas consideraciones con respecto al título, pues no superar las 15 palabras, debería describir de forma clara, específica y exacta de lo que va nuestro estudio, evitar las siglas o las jergas, porque a veces nos podemos confundir, ¿no? HTA, todo el mundo lo interpretaría como hipertensión, pero en algún otro momento, en otro país podría ser otra cosa, ¿no? El resumen, normalmente nos piden un resumen en inglés, no viene a ser más de 250 palabras, un resumen, si la revista es castellana, suele pedir en castellano escrito, ¿no? Suele pedir un resumen en inglés, que es lo que llamamos abstract, y suele estructurarse de tal forma que tengamos los apartados de los objetivos, la metodología, los resultados y una conclusión. ¿Qué ponemos ahí en 250 palabras? Pues lo más relevante. Daros cuenta que en las búsquedas que hacemos
Normalmente lo que leemos es el título, el resumen, y con esos datos ya decidimos o no si nos interesa leer ese artículo. Por tanto, nosotros, como queremos que nos lea la mayor parte de gente, o la mayoría de la gente, pues que haremos atractivo el resumen y el título, ¿no? Pasaremos a una parte de introducción, donde también al final vendrán los objetivos, y esta introducción debe ser breve, debe describir el estado actual del tema que vamos a tratar, pero no tenemos por qué explicar la enfermedad, no tengo por qué explicar el cáncer, eso supuestamente ya lo saben, ¿no? Iremos a conocer un poquito el estado actual del tema en relación a nuestro objetivo de estudio. El objetivo va a ser lo que tengamos o lo que vamos a intentar alcanzar en esos resultados y debe responder a la pregunta de investigación. Por tanto, este objetivo tiene que estar en línea con los resultados y dársele contestación en la conclusión del manuscrito. En el apartado de material y método, pues deberemos describir cómo se hizo el trabajo. ¿Os acordáis? Aquella fase de planificación había que trasladarla aquí, el diseño del estudio, cómo se seleccionó, cómo se hizo el muestreo de la población, los criterios de inclusión, de exclusión, lugar de estudio donde se llevó a cabo, la fecha final de inicio y fin, los aspectos éticos, cuando firmaban el consentimiento informado, etcétera, cómo se ha mantenido esa confidencialidad, si ha sido aprobado o no por un comité de ética, todo eso habrá que tenerlo en cuenta, y reflejaremos las variables y herramientas que hemos utilizado, así como los procedimientos y cálculos estadísticos, ¿no?, que se han utilizado para el análisis de datos. En los resultados mostraremos los más significativos y las observaciones más relevantes o más novedosas o que tengan mayor relevancia clínica. Incluiremos tablas o figuras, habrá que leerse también las normas de la revista, en algunos casos te las limitan a 3-4 tablas, 3-4 figuras, entonces habrá que leerlo y no repetir en lo dicho en las tablas en el texto del manuscrito. No habrá que repetirlo, no habrá que ser redundante, ¿no? Habrá que buscar la mejor manera para que sea o quede lo más claro posible. En esta fase de discusión y conclusión, pues lo que hacemos es comparar, en esa discusión comparamos nuestros resultados con lo que hay en la bibliografía, por eso hacíamos esa tercera búsqueda bibliográfica, ¿no? Vamos a comparar nuestros resultados y vamos a intentar apoyarnos o refutar los hallazgos que hayamos tenido conforme a lo que existe en la evidencia científica, ¿no?, en esa revisión bibliográfica que hayamos dado. Tendremos que responder si nuestros datos son respaldados o no por lo que hay publicado. Al final de esa discusión se recomienda poner pues una serie de limitaciones del estudio que hemos identificado perfectamente, ¿no? Pues a veces nos hemos encontrado con muchas pérdidas de la población cuando es un prospectivo, pues tendremos que identificar esas limitaciones del estudio para que otros investigadores que quieran replicar ese mismo estudio y diseño pues los tengan en cuenta. Y también podríamos abordar líneas futuras. Podríamos dejar aquí algunas recomendaciones sobre líneas futuras, ¿no? Y como hemos dicho, debemos terminar con una conclusión que dé respuesta al objetivo inicial planteado en esta investigación, conforme o en línea con los resultados, ¿no?, derivados de los resultados. La parte de la bibliografía, aquí, ¿qué recogeremos? Pues todas las bibliografías donde nos hemos basado, donde hemos hecho la introducción, la metodología, la discusión. Lo mejor se recomienda que sean citas actuales, pero bueno, habrá que irse también a citas de origen, ¿no? Si estoy utilizando el cuestionario de Zaris sobre sobrecarga, pues tendré que hacer referencia al artículo que fue publicado en el año 80, ¿no?, o en el 88, pero no tengo por qué hacer referencia, tengo que hacer referencia al original, ¿no? Y las normas pues van a ser según Vancouver o APA, dependiendo de lo que nos diga la revista, ¿no? Esa sería lo que nos marque la revista. Y hasta aquí el tema 2, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente tema.